En el pequeño pueblo de Cebreros, en la provincia de Ávila, donde todos se conocían y las luces de las casas por la noche parecían reflejos de vidas ajenas atrapadas tras cortinas delicadas, se celebraba una gala benéfica en el tejado del centro cultural local. La iniciativa había sido de Marcos, el esposo de Elena, con el fin de fortalecer relaciones y asegurar un nuevo contrato para su empresa de construcción. Elena llevaba un vestido de raso negro, ceñido hasta la rodilla, con finísimas tirantes que dejaban entrever sus hombros desnudos. Debajo, medias color carne con un borde de encaje apenas visible, y su lencería de seda azul celeste, casi olvidada en el fondo del armario, le confería una elegancia y una firmeza en la postura que nunca antes había sentido. No buscaba miradas, pero con cada paso parecía desprender un aura de pureza y peligro al mismo tiempo. Marcos pronto desapareció entre un grupo de hombres trajeados que discutían sobre parcelas de terreno cerca de Segovia. Elena quedó sola junto a la barra de champán, mirando la mantelería como si en ella estuviera bordado su destino. Fue entonces cuando apareció Víctor, el padre de Marcos. Siempre había tenido una presencia contenida, con un toque de ironía en la mirada, como si observara todo desde otra dimensión. Habitualmente solo se cruzaban saludos en las comidas familiares, pero esta vez se acercó con una copa en la mano y una media sonrisa. «Siempre soporta usted con tanta dignidad el aburrimiento de estos actos», susurró, inclinando la cabeza hacia su oído. Elena sintió su aliento y, contra toda lógica, no se apartó. Respondió con una frase que olvidó enseguida, porque la conversación se volvió extraña, ligera como encaje pero a la vez inquietante, como el viento antes de la tormenta. Víctor no solo hablaba con palabras, sus pausas, miradas y la forma en que sujetaba la copa, casi girando su cuerpo hacia ella, creaban una línea invisible por la que solo ellos dos podían caminar. En un momento se encontraron apartados del resto, como si el mundo se hubiera detenido. Ella comprendió que él la observaba, descifrando cosas que Marcos hacía tiempo que dejó de notar. Y había en eso algo a la vez aterrador y seductor. Más tarde, al volver a casa, no había sitio para ella junto a Marcos en el coche, así que tomó un taxi con Víctor. En silencio, cerca, sintiendo el calor de su mano rozar casi su muslo, él miraba por la ventana, ella a él, y las calles que pasaban se transformaban en una galería difusa de deseos no cumplidos. Al despedirse, sostuvo la mirada más tiempo del que permitía el papel de suegro. Pareció querer decir algo, pero solo sonrió con esa media sonrisa y se alejó. Elena no pudo dormir. Se desnudó y se quedó frente al espejo. No posaba para Marcos, sino para sí misma, una mujer que por primera vez en mucho tiempo sentía que alguien la veía, no con los ojos, sino con la piel. Sacó un conjunto de encaje casi olvidado y lo puso encima de la ropa interior. No para el día siguiente, solo para tenerlo más cerca. Por dentro, todo temblaba. Intentó dormir, pero algo se había movido dentro y sabía que ya nada volvería a ser como antes. Algo se había puesto en marcha y no se detendría. La semana que siguió fue como un sueño borroso. Elena siguió desempeñando su papel de esposa, cocinaba, sonreía, mostraba una ternura cotidiana que su cuerpo ya no respondía. Pero dentro, como tras un cristal, vivía otro mundo. Allí guardaba el roce, la mirada, aquella frase incompleta de Víctor, su sonrisa contenida y el silencio del taxi donde todo respiraba lo no dicho. Al fin, llegó el almuerzo en casa de Víctor, en las afueras de Ávila, en una zona de chalés rodeados de amplias calles donde olía a menta y hierba recién cortada. Elena escogió un vestido blanco, discreto pero ajustado, con mangas cortas que destacaban sus curvas, y debajo llevaba aquella lencería azul que hacía que su cuerpo recordara lo que era sentirse viva. En la casa olía a repollo guisado, a té y a leña de abedul. La atmósfera era acogedora, pero dentro todo estaba tenso. Marcos, como siempre, se perdió en conversaciones con su hermano mientras Elena ayudaba en la cocina casi de forma automática, hasta que Víctor se acercó demasiado. «Hoy estás más callada», dijo dejando junto a sus dedos una bandeja con mermelada. No tocó su mano, pero ella sintió el calor. «Solo que la mañana ha sido dura», respondió, rozándose el mentón en un gesto que él no pasó por alto. Se quedaron a solas junto a un viejo aparador, cerca de la ventana. Él no la miraba a los ojos, sino un poco más abajo. Elena lo sentía en la piel, y no era vulgaridad, sino el poder de una mirada que la mantenía a distancia en un juego silencioso. Más tarde, cuando todos salieron al jardín a tomar el té,
Ella fue a la cocina a buscar el azucarero y él apareció a su lado. ¿Sabías que tu manera de andar se escucha antes de que entres en la habitación? Su voz era baja, pero las palabras le llegaron a un sitio profundo en la espalda. Eso es malo, es peligroso. Se quedaron quietos. Afuera se escuchaban risas de niños, pero dentro solo había silencio. Él estaba cerca, oliendo a perfume mezclado con almizcle y tabaco. No hacía nada, solo miraba, y eso bastaba. Un escalofrío recorrió su espalda. Cuando volvieron a casa, Elena se sentó en el coche con Marcos, que hablaba animadamente de un nuevo proyecto en la provincia. Ella asentía sin escuchar, mientras en su cabeza resonaba una y otra vez, es peligroso. Pero aquel peligro ya no la asustaba, la excitaba. Al amanecer, Elena se despertó temprano, se envolvió en una bata suave y se sentó junto a la ventana de su habitación en el piso de su casa en Cebreros. Observaba cómo la neblina gris cubría el jardín mientras sus pensamientos giraban en torno al tacto de aquellas manos invisibles que parecían haber dejado una marca indeleble en su piel. Sin pensarlo dos veces, sacó un nuevo conjunto de lencería del cajón, negro, delicado, con encaje calado en la espalda. Se lo puso bajo su ropa cómoda de casa, como un recordatorio silencioso de que seguía siendo ella misma, aunque todo a su alrededor cambiara. Al tercer día, Elena decidió buscar una excusa para acercarse más a Víctor. En el trastero de su casa, encontró un álbum de fotos antiguo de la familia, polvoriento y olvidado, que necesitaba para preparar un collage de cumpleaños para Marcos. Marcó el número de Víctor con una mezcla de nervios y determinación. Pasa cuando quieras, estaré en casa después de las 4, le respondió él con su voz profunda y pausada. La tarde estaba gris y lluviosa cuando Elena llegó a la casa de Víctor, una antigua construcción de piedra rodeada de árboles en el pueblo cercano de El Tiemblo. Aparcó el coche, secándose las manos en el pantalón, y llamó a la puerta. Esta se abrió casi de inmediato. Víctor estaba allí, vestido con un jersey de cuello alto gris, y un aroma intenso a café recién molido flotaba en el aire. Hola, exhaló Elena con una mezcla de timidez y desafío. Por el álbum, Víctor sonrió con esa media sonrisa que tampoco solía mostrar. Solo por eso, contestó, y la condujo hacia la terraza acristalada donde ya había preparado un termo con té caliente. Se sentaron juntos, hojeando las fotografías. Víctor comentaba imágenes de su juventud, de Marcos niño con un mono de trabajo algo grande para él, y de momentos familiares que Elena apenas recordaba. Sus risas se entrelazaban, pero cada carcajada parecía una excusa para ocultar lo que ninguno se atrevía a nombrar. ¿Recuerdas cuando viniste por primera vez con esa blusa azul?, preguntó Víctor con un brillo en los ojos. Marcos no podía apartar la mirada. ¿Y tú?, se interrumpió, como si quisiera añadir algo más, pero se quedó callado. Yo estaba casado y ciego, supongo. El silencio se hizo pesado. Las manos de ambos descansaban casi tocándose sobre la mesa, pero sin moverse. Elena sintió como su corazón se aceleraba, y sin pensarlo, colocó la suya encima, apretándola con firmeza. Víctor no dijo nada, solo apretó suavemente. Aquello fue suficiente para encender un fuego en su interior que quemó todo a su paso durante el resto del día. Elena se dio cuenta de que cada instante junto a Marcos se convertía en una escenografía congelada en el pasado, mientras que aquella nueva realidad con Víctor comenzaba a cobrar vida. Era como si estuviera ensayando para una obra completamente distinta, una obra donde reconocía cada línea, pero donde el guión aún estaba por escribirse. Un mensaje de Víctor llegó al teléfono de Elena esa misma noche. ¿Me ayudas a elegir un regalo para Marcos? Necesito tu buen gusto. Después de comer, nos vemos. Lo leyó varias veces, notando cómo las palabras parecían envolverla en una tela de seda invisible, densa y tentadora. Eligió con cuidado un vestido gris claro, con cuello cerrado y mangas hasta el codo que acentuaban su cintura y dejaban a la vista sus clavículas. Complementó el conjunto con unos zapatos azul marino de tacón bajo, un guiño discreto a la complicidad que comenzaba a formarse. Debajo llevaba un conjunto rojo intenso, audaz, que sabía que Víctor nunca vería, pero que él sentiría. Se encontraron en un centro comercial antiguo de Ávila, un lugar modesto con suelo de baldosa y el aroma a café recién tostado flotando en el aire. Él estaba allí, apoyado contra la entrada, con su característica media sonrisa y un aire de misterio que la hacía sentir como si estuvieran en medio de una película de suspense. Sin palabras, recorrieron las tiendas de camisas, corbatas y cinturones.
Elena sostenía cajas mientras Víctor asentía o fruncía el ceño ante las elecciones. La tensión entre ellos era palpable, sus dedos se rozaron al pasar una caja, y el silencio entre ellos pesaba más que cualquier conversación. Últimamente Marcos tiene un gusto extraño, murmuró Elena, girando una corbata con un estampado abstracto, y una percepción peculiar de lo valioso, respondió Víctor, clavando la mirada en sus ojos sin apartarla. Fue entonces cuando todo comenzó a cambiar. Tras las compras, Víctor sugirió tomar un café en un pequeño bar interior, donde se sentaron en un rincón protegido por la penumbra de los toldos. Pidieron té, pero apenas lo tocaron, Víctor tomó su mano con una calma inesperada, sin pedir permiso. La sostuvo como si el mundo pudiera desaparecer en ese instante. Elena, con el corazón latiendo a 1000 por hora, susurró, no sé a dónde vamos, pero no quiero parar. Yo tampoco, respondió él. Pero temo que un día dejemos de controlarnos, y si eso es justo lo que estábamos esperando, el ambiente se volvió denso, cargado de promesas no dichas. Al despedirse, en el coche que la llevaba a casa, la música de una vieja canción española sonaba en la radio. Elena sintió una emoción tan dulce que casi le hizo llorar. Cuando él la abrazó, sus manos rozaron su cintura, y un fuego recorrió su cuerpo desde la nuca hasta la punta de los dedos. ¿Nos veremos de nuevo?, preguntó él sin soltarla. Sí, respondió ella en un susurro, pero en casa, Elena intentó mantener la calma. Marcos no notó la tensión que la envolvía. Hablaba sobre un proyecto en la provincia de Toledo, mientras ella sonreía, pensando en lo fácil que era ocultar la verdad cuando el cuerpo decía lo contrario. Aquella noche, en camisón y con su lencería roja, no pudo dormir. Salió al balcón, abrazándose las rodillas, imaginando la mano de Víctor en su cuello, su aliento en la mejilla, su voz ronca junto al oído. Sabía que ya no se pertenecía a sí misma. Los días siguientes parecían deslizarse sobre Elena como un río calmo, pero ella sentía que el suelo bajo sus pies se movía, como si la casa entera estuviera suspendida sobre un puente colgante que oscilaba sobre un abismo silencioso. Preparaba el café con los gestos mecánicos de siempre, planchaba las camisas de Marcos, pero su mente estaba en otro lugar, atrapada entre la rutina y el deseo que la quemaba por dentro. No había mensajes de Víctor, ni ella enviaba ninguno. Entre ellos se había instalado un silencio que no era un final, sino una pausa tensa, como la calma antes del estallido de una tormenta. Marcos decidió organizar una escapada para salir de la monotonía. Los invitó a casa de un amigo de la escuela en el pueblo de San Martín de Valdeiglesias. La casa era amplia, llena de niños, risas y conversaciones animadas, pero Elena se sentía como una extranjera en medio de aquel bullicio. En mitad de la velada, el móvil de Elena vibró. Era Víctor. Como un acto reflejo, se alejó hacia el balcón de la habitación contigua. Sé que no puedes hablar, dijo él con voz suave. Solo quería decir que te echo de menos. Ella apretó el teléfono contra la mejilla, cerró los ojos y respiró hondo, incapaz de responder. Pero él escuchó ese silencio, y para ambos fue suficiente. Al poco, regresaron a casa. Elena se sentó en el asiento del copiloto, sus dedos entrelazados en un nudo nervioso sobre sus piernas. Marcos, cansado, bromeó sobre lo mucho que ella y Víctor parecían haberse acercado últimamente, y aunque intentó reír, esa verdad hirió como un puñal. Elena guardó silencio y sonrió con esa mezcla de culpa y desafío que ya dominaba. Aquella noche, cuando Marcos dormía profundamente, Elena volvió al balcón. El viento jugaba con las cortinas y, en el reflejo oscuro del cristal, vio a una mujer distinta. El camisón ligero se pegaba a su piel, sus cabellos desordenados caían sobre sus hombros, y por primera vez no le importó ser vista así. Ya no era la esposa que se preocupaba por las opiniones ajenas, era ella misma, viva, peligrosa y sola. Al día siguiente, un mensaje inesperado llegó a su teléfono: me voy al pueblo unos días. No habrá nadie. Si quieres, ven sin explicaciones. Solo ven. Lo leyó una y otra vez, sin contestar de inmediato. Finalmente, dijo a Marcos que iba a visitar a una amiga en la localidad de El Escorial, y él no preguntó más. La casa de Víctor estaba apartada, rodeada por colinas y campos de salvia, con un viejo jardín de cerezos que olía a primavera. La verja chirriante se abrió con un quejido familiar cuando Elena llamó. Él apareció en la puerta con una camisa desabotonada y unos vaqueros gastados, el cabello despeinado y una sombra de barba que le daba un aire más hombre que suegro. Pensé que no vendrías, dijo,
reteniendo su mirada. Yo también, respondió ella. Pero aquí estoy. No se lanzaron a un abrazo, no hubo urgencia ni prisas. Se sentaron en la terraza, bebiendo té con miel y comiendo mermelada de grosella negra. El viento movía las cortinas y ellos hablaban con calma, pero la temperatura entre sus cuerpos subía sin remedio. Víctor le habló de un libro que releía, y Elena confesó que el ruido de la ciudad le estaba agotando. La conversación era pausada, pero sobre ellos pesaba un fuego contenido. Luego, la llevó al jardín, donde una antigua manzana crecía junto a un columpio hecho con tablas y cuerdas. Siéntate, le dijo. Ella obedeció, dejando que el viento jugara con el dobladillo de su vestido blanco. Víctor se puso detrás, sujetó las cuerdas y la meció lentamente. Sus manos rozaban sus caderas, y en aquel movimiento había algo primitivo, casi pagano, dulce y prohibido. Elena echó la cabeza hacia atrás, sintiendo como su pecho se tensaba bajo el vestido y su respiración se volvía entrecortada. Víctor detuvo el balanceo y se inclinó hacia ella. Si te beso ahora, todo cambiará, susurró. Ya ha cambiado, respondió ella, con voz firme, pero no la besó. Solo pasó una mano por su cabello. Y volvió a entrar en casa, dejándola con el corazón acelerado y la certeza de que aquella noche sería la más larga de su vida. El silencio en la vieja casa de madera era ensordecedor. Elena no pudo dormir en aquella cama antigua de cabecera tallada, con sábanas que olían a jabón y madera. La lámpara de la mesilla emitía una luz tenue, y la ventana estaba abierta, dejando entrar el aire húmedo y fresco como una caricia. Víctor estaba en la habitación contigua, y aunque no cruzaron palabra desde el jardín, Elena sentía cada paso suyo, cada suspiro, como un latido compartido. Se vistió con una camisa de noche fina, blanca, con encaje en el pecho. Su cabello caía desordenado sobre los hombros mientras se miraba al espejo, sintiéndose una extraña en su propia piel. De repente, escuchó 2 golpes suaves en la puerta. Se acercó y abrió. Víctor entró sin decir nada y se quedó quieto un momento. No tenía intención, comenzó, pero calló. Yo tampoco, respondió Elena. Pero aquí estamos. Él deslizó una mano lentamente por su hombro, con una mezcla de suavidad y determinación. Aquel roce fue el punto sin retorno. La atrajo hacia sí con la seguridad de un hombre que sabe lo que quiere. Sintió su aliento en el cuello, sus manos bajando por la espalda. Víctor levantó su barbilla y sus ojos se encontraron, intensos, casi dolorosos. Si empezamos, no podremos parar, advirtió él. Hace tiempo que no quiero parar, confesó ella. No hubo más palabras. Sus labios se unieron en un beso cálido y adulto, lleno de ansiedad y alivio. Él la tocaba como si fuera un secreto, desnudándola con cuidado, mientras sus manos temblaban al recorrer su piel. No era deseo irracional, era poder, el de ser vista como mujer y no solo esposa. Víctor cubrió su cuerpo con el suyo, como una sombra protectora. Sus movimientos eran precisos, silenciosos. Solo se oían sus respiraciones y el roce de las sábanas. Elena se mordió el labio para no gritar, y él apretó su mano con fuerza, como un ancla en medio de la tormenta. No era locura, era conciencia. Cuando todo se calmó, quedaron tumbados con las frentes juntas. Él acariciaba su muslo, como comprobando que seguía allí. Ella escuchaba su corazón, él su respiración. Sabes que esto no es sencillo, empezó Víctor. Lo sé, contestó ella. No hay vuelta atrás. A la mañana siguiente, Elena se marchó. Víctor no le pidió que se quedara, y ella no le rogó que la retuviera. En casa, todo parecía igual. Marcos veía la televisión y preguntó por su amiga. Elena mintió con tanta naturalidad que se asustó de sí misma. Llevaba el mismo vestido, pero bajo él habitaba otro cuerpo, otro ser que había cruzado una frontera invisible. Pasaron semanas y después meses sin que Elena viera a Víctor. Parecía haberse esfumado, como si nada hubiera pasado. Solo sus dedos recordaban el tacto, sus labios la suavidad, y dentro de ella el fuego seguía ardiendo. Una noche, Marcos la abrazó y ella se quedó paralizada. Estás cambiada, dijo él. No entiendo qué te pasa. Pareces distante, como si vivieras en otro mundo. Ella no respondió, solo sonrió con tristeza. Cuando él se fue a la cama, ella se quedó en la oscuridad, sosteniendo el teléfono, leyendo y releyendo un mensaje que había llegado minutos antes. Me voy por mucho tiempo. En octubre me ofrecieron trabajo lejos. Quizá no nos veamos más, pero lo deseo.
Elena no sabía cómo reaccionar. Solo lloró. No de tristeza, sino de liberación, de soledad, de imposibilidad. Salió al balcón. El viento agitaba las cortinas. Entonces comprendió que nada había terminado. Solo comenzaba otra historia. Sin él o con él, pero sin máscaras, porque vivir sin tocar la verdad ya no era posible, y en la penumbra de la noche, un último mensaje apareció en su móvil, sin remitente ni texto, solo una foto borrosa de aquel columpio bajo la manzana vieja, y un susurro que parecía decir, ¿y si lo que empieza ahora es solo el principio del fin? La mañana siguiente amaneció con un cielo encapotado que parecía presagiar tormenta. Elena se encontraba en su apartamento en Cebreros, con el corazón aún acelerado por aquel mensaje enigmático que había recibido justo antes de dormir. La foto del columpio bajo la manzana, difusa y casi fantasmal, le producía un escalofrío que no sabía explicar. ¿Quién se la había enviado? ¿Víctor? ¿O alguien más? Observándola en la sombra, decidió salir a caminar para despejarse. Vestía un abrigo largo color camel que dejaba entrever la silueta de su vestido gris, ceñido y elegante, acompañado de unos botines de tacón medio que le daban un aire seguro y seductor. Su cabello, suelto y con ondas naturales, bailaba con la brisa fresca mientras sus ojos se perdían en las calles empedradas del pueblo, entre las fachadas de piedra y las farolas antiguas que parecían susurrar secretos al caer la tarde. Mientras caminaba hacia la Plaza Mayor, recordó las palabras de Víctor aquella noche en el jardín: si te beso ahora, todo cambiará. Y ahora, con el peso de lo vivido y lo que estaba por venir, Elena sentía que el juego apenas comenzaba, que las piezas se movían en un tablero invisible donde nada era seguro. Al llegar a la plaza, se sentó en un banco bajo un castaño viejo, contemplando a la gente pasar, niños jugando, parejas riendo, ancianos charlando sobre el tiempo. Pero en su mente resonaba una pregunta que no podía callar: ¿qué había en realidad detrás de aquella relación prohibida? ¿Y qué secretos ocultaba Víctor, ese hombre de mirada profunda y sonrisa a medias? Un joven repartidor de flores pasó junto a ella, tropezando casi al rozar su abrigo. Elena esbozó una sonrisa divertida y pensó en aquello que le había dicho su amiga Marta: cuidado, que en Cebreros hasta las flores tienen ojos. Quizá no era solo una broma local, quizás el pueblo entero estaba observando, juzgando y esperando el desenlace de aquella historia. De repente, el móvil vibró. Era otro mensaje sin remitente, esta vez solo una frase: no confíes en todo lo que ves. Elena sintió como un frío intenso le recorría la espalda, y supo que aquella aventura no solo pondría en peligro su corazón, sino también su vida. Con el peso de la incertidumbre y la pasión en el pecho, Elena se levantó del banco, decidida a enfrentarse a lo que viniera. Porque, aunque no supiera qué camino tomar, sabía que ya no podía volver atrás, y mientras se alejaba, una sombra se deslizó entre las calles, observándola con ojos que ocultaban más de un secreto. La historia apenas comenzaba. Elena regresó a su apartamento con el pulso acelerado, la imagen del mensaje grabada en la retina. Cerró la puerta tras de sí y se apoyó contra ella un instante, respirando hondo. Su vestido gris parecía envolverla con una armadura invisible, mientras sus manos temblaban ligeramente. El eco de aquella frase: no confíes en todo lo que ves, resonaba en su mente como un mantra inquietante. Decidió llamar a Marta, su amiga de toda la vida, para compartir sus miedos y dudas. Pero justo cuando marcaba el número, sonó otro mensaje. Esta vez, una nota de voz irremitente, una voz masculina, profunda y apenas susurrada, que decía: el tiempo no juega a tu favor, Elena. Debes elegir con cuidado a quien entregas tu verdad. Elena se quedó paralizada. ¿Quién le estaba vigilando? ¿Víctor? ¿O alguien mucho más cerca de lo que imaginaba? Intentó calmarse, recordando la sonrisa de Víctor, ese hombre que la había hecho sentir viva, pero también vulnerable. Al día siguiente, decidió visitar la antigua biblioteca del pueblo, un edificio de piedra con ventanas altas donde los rayos del sol formaban patrones sobre los libros polvorientos. Quería encontrar respuestas, algún indicio, cualquier detalle que pudiera aclarar el enigma que se había instalado en su vida. Mientras hojeaba un viejo diario familiar, encontró una anotación que mencionaba un suceso ocurrido años atrás en la casa de Víctor, una disputa familiar, secretos enterrados y un pacto silencioso que nadie había roto. Elena sintió como el corazón se le encogía. La historia que creía conocer se desmoronaba poco a poco. Al salir de la biblioteca,
El viento levantó una hoja suelta que cayó a sus pies. Era un recorte de periódico antiguo con una foto borrosa de Víctor y otro hombre, ambos con miradas tensas y un titular que decía: conflictos en la herencia familiar sacuden a Cebreros. Elena comprendió que estaba atrapada en una red mucho más complicada de lo que había imaginado. Y que cada paso que daba la acercaba a un peligro invisible, donde la pasión y la traición tejían un destino incierto. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba suavemente las ventanas, Elena se miró al espejo, vestida con un conjunto de encaje rojo que parecía desafiar la oscuridad que la rodeaba. Sabía que no podía seguir huyendo. Tenía que decidir, seguir la verdad hasta el final, aunque fuera dolorosa, o esconderse en la mentira cómoda de antes, y justo cuando apagaba la luz, el teléfono vibró una última vez con un mensaje que heló su sangre: nos vemos en el columpio. No habrá segundas oportunidades.